Esta noche tendremos el privilegio de platicar con el ministro Arturo Saldívar sobre cuál es el papel de la Corte rumbo no solo a los relevos de los poderes ejecutivo y legislativo, sino rumbo al gran proyecto, consolidar nuestra democracia mexicana. De eso haremos esta noche. La división de poderes en México tiene como objetivo delimitar el poder que recae en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Poder Judicial de la Federación está encabezado por la Suprema Corte de Justicia y también lo integran el Tribunal Electoral, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de México. Sus principales responsabilidades son defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los medios de control de la constitucionalidad, como son los amparos directos trascendentales, los recursos, los casos de incumplimiento de sentencias o los casos de repetición de actos reclamados. Mantener el equilibrio entre los poderes a través de la emisión de resoluciones judiciales, dar solución definitiva a problemas nacionales que preocupen a la ciudadanía y, en general, impartir justicia desde el más alto nivel sin que ninguna persona o recurso legal estén por encima de ella. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende juicios de amparo contra actos de la autoridad que violen los derechos humanos o contra leyes o actos de las autoridades federales que restrinjan la soberanía de los estados de nuestro país y viceversa. Dentro de nuestro modelo político de equilibrio de poderes, es importante reflexionar sobre el papel que desempeña el Poder Judicial de la Federación y su máximo representante en el desarrollo de la democracia y de las instituciones. Buenas noches, estamos en la oficina del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Ministro, muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu oficina y sobre todo por hablar de un tema que platicábamos días antes, creo que es de enorme relevancia. En este momento en que muchos analistas, muchos periodistas, muchos sostenemos que hay una situación en la cual hay crisis de credibilidad en instituciones. Hay una sensación que la democracia mexicana no da respuestas, sobre todo en términos sociales, desigualdad, pobreza. Y hay lo que tú has señalado muchas veces, esta realidad de un México que se ve invadido por corrupción, violencias. Es importante, y recojo un artículo reciente que hiciste en Nexos, reivindicar y reconocer cuál es el papel de la Suprema Corte en la democracia. Por eso, muchas gracias, y quisiera iniciar que nos lleves nuevamente en este recuento. Muchas de las generaciones, muchos de los que nos están viendo, no recuerdan una Suprema Corte de Justicia antes del 94, de 1994, y ahí hubo un cambio en el paradigma. Entonces, ayúdanos a comprender de qué magnitud fue este cambio. Y nuevamente, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Al contrario, gracias a ustedes, bienvenidos, un gran gusto platicar y estar en tu programa. Primeramente, creo que es relevante, como ya lo indicabas, tener claro algo que quizás las nuevas generaciones, como no les tocó vivirlo, ni siquiera han reflexionado sobre ello. Antes de 1994, nosotros teníamos una Suprema Corte que era parte de un sistema político con un presidencialismo muy fuerte, en el cual no había una auténtica división de poderes. Realmente teníamos que todas las controversias, los conflictos constitucionales, los conflictos de poder se resolvían de manera política en sede vertical, fundamentalmente a partir de la decisión del presidente de la República a nivel federal y de los gobernadores de los estados en los conflictos que atañían a sus estados. Sin embargo, al darse cuenta los actores políticos que la alternancia en el poder ejecutivo fundamentalmente requería de un nuevo diseño, requería un tribunal constitucional autónomo e independiente que efectivamente pudiera ser un equilibrio entre los poderes. A partir de 94 viene ya una transformación y entonces una Suprema Corte que no era realmente autónoma, independiente, que tenía un papel de defensora de derechos muy limitado a ciertos aspectos en materia penal, sobre todo fiscal, pero que realmente no formaba
parte de la voluntad política del Estado en sentido técnico, era inoperante para poder funcionar en una alternancia. Una democracia que funcione requiere necesariamente un árbitro, un tribunal independiente, legitimado, que por un lado resuelva esos conflictos de poder, esos conflictos constitucionales de las diferentes esferas que compiten en una democracia y en un Estado constitucional, y por el otro lado que fuera un vigoroso defensor de los derechos humanos de todas las personas. Hoy vemos como muy normal que la Corte sea independiente, que la Corte sea autónoma, que la Corte resuelva conflictos, pero antes esto no era así. En ese sentido, este México del siglo XXI, en el cual es evidente la intensidad de los conflictos o desencuentros entre los poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, el papel de la Suprema Corte tiende a ser un factor equilibrante. ¿Podrías definirlo así como lo escribiste, en términos que logre, por una parte, asegurar que cada uno de los poderes mantenga, digamos, consistencia en términos de cuáles son sus obligaciones, pero a la vez también promover la cooperación y coordinación? Una de las líneas que subrayo del texto que publicaste en Nexos fue de que esta división de poderes no es tan tajante, que debe haber cooperación, coordinación. En ese sentido, ¿la Suprema Corte de Justicia ha coadyuvado a generar estos equilibrios? Sí, por supuesto. En esta vertiente, la Corte, como Tribunal Constitucional, es un factor de equilibrio, que por un lado cuida que cada uno de los órganos del Estado haga lo que tiene que hacer y no invada la esfera de los demás. Pero también lo hemos hecho a partir de una doctrina, de un federalismo de colaboración, en el cual, más que establecer barreras tajantes, lo que tratamos de propiciar es esta colaboración, esta intervención de los diferentes órdenes jurídicos o de las diferentes esferas de gobierno en la toma de decisiones que instrumenta un Estado constitucional federal como el nuestro, que es de competencias extraordinariamente complejas. Y en ese sentido, quisiera reivindicar que este presidencialismo mexicano del siglo XX tuvo la capacidad posible de reconocer que esta Suprema Corte antes del 94 no era ya capaz de resolver el conflicto, no era capaz también de promover la coordinación y era necesaria esta reestructuración. ¿Esta reestructuración en qué consistió? ¿Qué fue lo que pasó en el 94-95? Lo que pasó en esencia es lo siguiente. Primero, la Corte tenía 21 ministros numerarios y hasta 5 ministros supernumerarios y trabajaba en 4 salas. Se redujo el número de ministros para que tengamos ahora 11 ministros que trabajamos en 2 salas y en el Tribunal Pleno. Por el otro lado, se quitó toda la administración del Poder Judicial Federal que lo llevaba a la Corte y ahora se entrega al Consejo de la Judicatura Federal. Entonces ya los ministros, salvo el presidente de la Corte, no nos preocupamos por la administración del Poder Judicial, sino solo por la administración de nuestra propia casa, digamos, de la Suprema Corte, que también está encomendada la administración al presidente de la Corte. Por otro lado, se ampliaron las controversias constitucionales que estaban consagradas de manera muy limitada hasta antes de esta reforma y se crean las acciones de inconstitucionalidad. En esencia, esa es la reforma que reestructura la Corte, reestructura sus funciones y la consagra ya de manera muy clara o la concibe como una manera muy clara, ya como un tribunal constitucional, entendiendo el constitucionalismo mexicano de ese momento, que si queríamos avanzar hacia una transición democrática y una alternancia en el poder, era esencial tener un tribunal que fuera confiable para todos los jugadores políticos, por llamarlos de alguna manera, y que estableciera y vigilara las reglas del juego democrático. Que sería en esencia, digamos, el mandato superior, asegurar que toda acción política sea congruente, consecuente y esté alineada a la Constitución mexicana. Por eso el Tribunal Constitucional. Más allá del tema de equilibrios está el que ustedes vigilan que ninguno de los poderes o ningún actor, digamos, se contraponga al ordenamiento constitucional. Exactamente, es constitucionalizar la acción política. Yo he dicho en algunas ocasiones que la política en cierta medida se convirtió en proceso, porque a partir de esta reforma
todas las acciones prácticamente de la política pueden llegar a un tribunal, a la Corte, y la Corte decida si estas acciones son constitucionales o no, lo que también ha traído un cambio cultural en la manera en que se hace y se entiende la política. Hoy cualquier autoridad sabe que lo que haga eventualmente puede ser justiciable, puede llegar a la Suprema Corte, y son aspectos que toman en cuenta o deben tomar en cuenta cuando realizan ciertos actos o leyes, porque de no ser así se corre el riesgo que éstas sean invalidadas en la Corte. Eso necesariamente pone a la Suprema Corte de Justicia también en una gran, digamos, tensión política, o sea, porque genera finalmente controversias y tiene que manifestarse a favor de una y la otra, y le ha generado sin duda, por una parte, el que se le reconozca como un actor real de la democracia mexicana, pero a la vez también genera un continuo, a veces roce con otros poderes. Déjame un corte y regresamos, Claro que porque sí. me gustaría que nos llevaras a algunas de las acciones emblemáticas que podríamos, digamos, reconocer el papel no solo de equilibrio, sino de cambio social, como lo has llamado, en términos de promover un cambio social, que para el México social que hemos postulado desde este programa y otras áreas, es fundamental tener una noción de que la Suprema Corte de Justicia se convierte realmente en una instancia que ayuda a asegurar los derechos de todos, no solo las minorías, los derechos de todos, e incluso ampliar los derechos de cada uno de los que habitamos nuestro país. Vamos a un corte y regresamos aquí a la oficina del ministro Arturo Saldívar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro Arturo Saldívar. Y en ese sentido es importante que nos hagas un bosquejo, porque si algo ha sido reconocible por muchos, es que la Suprema Corte de Justicia ha tenido un papel predominante en términos de defender los derechos de las minorías, los derechos, digamos, de nueva generación en términos de confrontar visiones de siglos pasados que negaban la diversidad, la pluralidad, la enorme realidad de que somos un país profundamente diverso. En ese sentido, llévanos a un recuento. En estos, de 94 a la fecha, ha habido un continuo ejercicio de que la Suprema Corte ha manifestado el derecho en muchos sentidos. ¿Cuáles serían para ti los más emblemáticos? Creo que si en un aspecto la Corte ha sido relevante, es precisamente en este que tocas, en el desarrollo y la protección de los derechos. Digamos que hubo una primera etapa de 95 que entró en vigor la nueva Corte, hasta unos 10, 12, 13 años después, que realmente lo más importante que hizo la Corte fue la primera parte de lo que hemos platicado, ser un árbitro entre los diversos órdenes de gobierno, entre los actores políticos, y consolidarse como un auténtico tribunal constitucional. Sin embargo, faltaba la segunda parte, que es a lo que se le ha dedicado mucho más tiempo, intensidad en estos últimos años, que es precisamente la protección y el desarrollo de los derechos humanos. Hablando de los derechos de las minorías, por ejemplo, la Corte ha avanzado mucho en proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el derecho a ser consultados cuando hay una ley o una política pública que les afecta, tener un traductor, un intérprete, tener el derecho a usar sus lenguas originales en cualquier medio de comunicación, a haber reconocido la Corte como lengua nacional a todas las diferentes lenguas indígenas. En materia de protección de las minorías con orientación sexual distinta de la mayoritaria, con básicamente el matrimonio igualitario y la protección a no discriminación de todas las personas homosexuales y de otra orientación que forman diversos colectivos que están en nuestra sociedad. Déjame entrar ahí un poco a la controversia. Cierto que la Suprema Corte se ha manifestado, pero también es evidente y recurrente que distintas entidades en distintos momentos viene nuevamente digamos, el cuestionamiento o la búsqueda de volver a imponer digamos, una visión, déjame hablar en términos de derechos sexuales, de que solo puede haber un matrimonio entre hombre y mujer. Y ante eso,
nosotros creemos, sostenemos que las resoluciones de la Suprema Corte son nuestra principal, digamos, defensa ante estos, yo me llamaría retrocesos. Sí. Pero esta continua, digamos, tensión de distintas visiones que quieren imponer en ese sentido, una manera de pensar las relaciones hombre y mujer, la Suprema Corte está siempre, digamos, déjame ponerlo así, tiene que esperar que haya una controversia, que haya una solicitud, o la Suprema Corte podría ser mucho más afirmativa, porque es a veces sorprendente, porque no hablamos de cualquier, digamos, ciudadano, hablamos con un gobernador o gente que tiene representaciones de poder, se manifiesta, y se manifiesta en contra a disposiciones constitucionales. ¿Ahí cómo funciona? ¿Cómo Nosotros tenemos dos maneras de haber abordado esto. A través del juicio de amparo, que afecta solo a personas individuales, y ya tenemos jurisprudencia que es obligatoria para todos los jueces del país, que la prohibición del matrimonio igualitario es inconstitucional. Consecuentemente, cualquier persona que esté en este supuesto puede acudir a un amparo y los jueces federales tendrán que protegerlo. Lo ideal sería que con estas decisiones de la Corte tuviéramos ya un cambio cultural en el cual todos los actores políticos lo aceptaran, como sucede en otros países, pero nos falta todavía avanzar en ese terreno. Y hay otra línea, las acciones de inconstitucionalidad, en las cuales nos hemos referido a ciertos estados en particular, y cuando la Corte se resuelve en relación con esos estados en particular, ahí ya no es necesario que vayan al amparo. Las leyes o incluso las constituciones de los estados que establecen que el matrimonio es solo entre hombre y mujer son inválidas y consecuentemente son nulas en ese estado. Sin embargo, respetando mucho el derecho que tienen todas las personas de opinar y de oponerse, sí sería importante ir avanzando un criterio de mayor cultura de constitucionalidad y de legalidad, y que cuando la Corte ha decidido ya en definitivo un tema, ese tema sea pacífico en lo jurídico y las autoridades actúen en consecuencia. Nos hace falta todavía avanzar en este esquema, y claro, siempre hay las tentaciones de tratar de generar una regresividad en estos derechos, que, como yo he dicho en muchas ocasiones, el matrimonio igualitario no es una decisión que atenta ni contra el matrimonio tradicional ni contra la familia tradicional. Digo matrimonio y familia tradicionales porque no hay matrimonio y familia naturales. Así es. Son instituciones históricas, pero esto, lejos de afectar el matrimonio y la familia tradicional, lo que hace es respetar los derechos de otras personas para que puedan tener también un libre desarrollo de su personalidad sin perjudicar a los demás. Yo realmente no encuentro la lógica de por qué tenemos que discriminar y excluir de la oportunidad de formar una familia a personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Por eso sigue siendo sorprendente, digamos, la tensión constante, la enorme búsqueda de ciertas visiones que cuestionan el orden constitucional y que no reconozcan esta diversidad. Y en ese sentido, déjame, para beneficio de nuestro auditorio, cuando la Suprema Corte se manifiesta y, digamos, hace un señalamiento de que va en contra del orden constitucional, es, hasta donde yo entiendo, es una resolución inapelable. Los poderes están obligados a cumplirlo. O sea, no es un tema que se pueda litigar en otra instancia, es la última instancia. Por eso es la enorme importancia para nuestra democracia tener una instancia superior. En ese sentido, déjame ir a un ejemplo hipotético, espero. Si algún actor, digamos un legislador local, un ejecutivo local, digamos, no dice que no va a cumplir o no va a tomar en cuenta la resolución de la Suprema Corte, ¿qué pasa entonces? Cuando es jurisprudencia en amparo, solo obliga a los jueces. Entonces, válidamente, las otras autoridades pueden no respetarla y la persona afectada tendrá que ir a un amparo. Cuando es una acción de inconstitucionalidad que invalida una ley, si las autoridades insisten en aplicarla, aquí sí puede dar lugar a una responsabilidad que incluso lleve a la destitución de este servidor. Ese es el poder que tiene finalmente el Tribunal Constitucional, llevarlo a este extremo. Así es, aunque yo lo que siempre
he pensado es que tendríamos que ir avanzando hacia un cambio cultural. Es decir, que no tenga que haber este extremo para que se cumpla, sino simplemente la respetabilidad que debe merecer el máximo intérprete de la Constitución debería de hacer que todos los actores políticos, las autoridades y los actores sociales acataran las decisiones que han interpretado ya la Constitución de manera definitiva. Déjame abundar sobre este tema, lo has mencionado 2 veces. Es real, parece que una de las tareas pendientes, deja ponerlo positivo, hacia adelante, del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia por delante, es construir una cultura que asuma estos mandatos como una cultura jurídica, que no estemos constantemente en este juego de fuerzas que pareciera ser que, sobre todo cuando vienen campañas, ¿no? Sí. Se vuelve muy tentador Sí. pronunciamientos en los cuales atentan contra el marco constitucional, lo que acabamos de ver recientemente en el Estado de México. O sea, de pronto uno de los candidatos propone algo que va contra el mandato constitucional. Entonces, en ese sentido, digamos, lo podríamos apuntar como una de las tareas necesarias a fortalecer y construir una cultura, con todo lo que implica construir una cultura jurídica. Yo creo que es una de las tareas pendientes, construir una cultura de la constitucionalidad, una cultura jurídica, como le llamas, que mucho ayudó la Corte a partir de 94 en construirla. Es decir, antes no teníamos absolutamente nada. La Constitución no se consideraba en la realidad ni siquiera una norma jurídica vinculante. Se ha avanzado, pero creo que nos hemos quedado ya en perspectiva muy atrás. Todos los grandes cambios que estamos teniendo, por ejemplo, el sistema penal acusatorio sobre el cual se discute tanto, requieren un cambio cultural. Y requerimos efectivamente un cambio cultural para entender el papel que la Constitución y la legalidad juegan para que la sociedad tenga una convivencia armónica de mayor calidad. Pero en este sentido y en este cambio de cultura, creo que los jueces y en particular la Corte también tenemos una responsabilidad y también hay mucho que tendríamos que estar haciendo para lograr poco a poco este cambio cultural, porque como bien lo dices, estos cambios culturales no son sencillos, implican muchas cosas, pero creo que son indispensables. Sin cambio cultural, me parece que asentar en la sociedad la cultura de los derechos humanos, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, no va a ser sencillo, porque tradicionalmente la ley y sus operadores han carecido de legitimidad en la sociedad. Y creo que han carecido de legitimidad en muchas ocasiones por razones fundadas. La crítica social, el hartazgo de la gente tiene muchos elementos en los cuales podemos decir que les asiste la razón. Entonces creo que quienes estamos en una posición que nos toque esta responsabilidad de interpretar la Constitución y defender los derechos, siempre tenemos que estar haciendo una permanente autocrítica de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos comunicando. Déjame un corte y regresamos, porque hay otros temas. Ya mencionaste el tema indígena o los pueblos indígenas, el tema que tiene que ver con la diversidad, la diferencia, y obviamente está el tema de los derechos de la infancia, el interés superior de la infancia. Y déjame reconocerlo, para muchos de nosotros, cuando la Suprema Corte de Justicia, el trabajo que hiciste para hacer el análisis de la guardería ABC, nos permitió conocer una de las, digamos, testimonios de una Suprema Corte de Justicia que podía, digamos, tratar de definir de dónde está la responsabilidad, y generó finalmente un documento emblemático en términos de derechos, y nuestro reconocimiento a ello, ministro. Pero obviamente hubo un cambio porque a raíz de eso hubo una transformación también, que me gustaría que regresando al corte nos platicas. La Suprema Corte de Justicia, digamos, transfirió, más bien el legislativo le transfirió a la CNDH esas facultades de investigación, que por una parte algunos de nosotros pensamos que no fue el arreglo más conveniente, y sobre todo porque teníamos el caso del ABC que mostraba la enorme fuerza cuando una instancia superior puede ver a los poderes y tratar de limitar responsabilidades. Regresamos a eso después del corte. Claro que sí. No se vaya, todavía tengo mucho que platicar con el ministro Saldívar.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el ministro Saldívar. Y Arturo, yo te comentaba, porque sin duda en su momento, este suceso tan dramático, tan duro y doloroso de la guardería ABC en Sonora, que generó toda una pregunta: ¿quién es responsable? ¿Quién falló? ¿Fue quien subrogó el Seguro Social? ¿Fue el que recibió la subrogación? ¿Fue la autoridad municipal, sus áreas de protección civil? ¿Fue el Estado que no, la entidad, el jefe de gobierno o el gobernador de Sonora? ¿O fue la federación que no pudo aplicar las normas de que estaban en el sector salud? Y en ese sentido fue, dentro del dolor, y lo digo porque así lo percibimos muchos, muy bien aceptada una investigación que encabezaste, que hiciste pública, que hizo un análisis de la responsabilidad. A raíz de eso hubo cambios y esta facultad de investigación fue trasladada a la CNDH. Pero me gustaría primero que recuperáramos esta experiencia, porque para mí fue muy positivo para la democracia mexicana que una instancia como la Suprema Corte de Justicia diera una valoración y diera una opinión y una posición. ¿Cómo recuperarías este ejercicio que se hizo aquí y se hizo directamente y tú encabezaste? Sí, como recordarás, fallecieron 49 niños en Hermosillo, Sonora, por negligencias y omisiones graves de las autoridades. No solo de las autoridades que estaban encargadas de la vigilancia de esa guardería, sino con nuestra investigación llegó a la conclusión de que había un desorden generalizado, una ausencia de políticas públicas en las cuales no se estaba cuidando el interés superior de los niños. Ante esta situación, en el dictamen que yo presenté al Tribunal Pleno, consideré que la facultad de investigación que en ese entonces nos otorgaba el artículo 97 constitucional para analizar violaciones graves a derechos fundamentales, implicaba poder generar responsabilidades constitucionales. No penales, no administrativas, no civiles, que esas son otras esferas, sino responsabilidades políticas, responsabilidades éticas, no solo a servidores públicos de las escalas, digamos, modestas de la cadena de mando u operativas, sino sobre todo a aquellos servidores públicos que tenían la obligación de generar las políticas públicas y de vigilar que esas políticas públicas se cumplieran. De tal suerte que se planteó en este dictamen responsabilizar a altos servidores públicos de la Federación, del Estado de Sonora y del municipio de Hermosillo por violaciones graves a derechos fundamentales, por omisiones graves que implicaron la muerte de 49 niños y dejar más de 100 niños con lesiones, algunas extraordinariamente graves. Esta facultad de investigación, posteriormente hubo una reforma constitucional y se le trasladó a la CNDH. O sea, hoy en día la Suprema Corte de Justicia ya no tiene esta facultad. A partir de lo que se planteó en la guardería ABC, se tomó la decisión de que esta facultad se quitara a la Corte y se transfiriera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En mi opinión, esta decisión fue equivocada. Entiendo que la facultad de investigación no es ortodoxa, no es una facultad que los tribunales constitucionales tengan. De hecho, nosotros éramos la única Suprema Corte con una atribución de este tipo, pero me parece que en países como el nuestro, con tantas carencias, con tanta injusticia, con tanta desigualdad, con tanto sufrimiento, con tanto dolor social, se necesitan instituciones que también sean distintas y adecuadas a la realidad del país. Y esta facultad de investigación de la Suprema Corte era una ventana, la última ventana en muchas ocasiones de esperanza para la gente. Y esta última ventana de esperanza, este último nivel en el cual las personas podían venir ante causas verdaderamente graves, ante un tribunal que lo escuchara y que emitiera una decisión que, si bien no era vinculante, sí implicaba una sanción constitucional y ética hacia servidores públicos, hoy se ha perdido, se ha desdibujado.
por razones naturales de que la Comisión de Derechos Humanos tiene otra lógica y otro tipo de atribuciones. Y siempre me he preguntado que si no hubiera sido distinta la historia reciente de nuestro país, si la Corte hubiera podido analizar e investigar y pronunciarse sobre una serie de hechos muy dolorosos que han sucedido en los últimos años en nuestro país. Sí, es muy traumáticos. En ese sentido, déjame apuntar, junto con el tema de contribuir a la construcción de una cultura jurídica que logre reconocer lo que somos, un país diverso, heterogéneo, enormemente plural, en el cual debemos tener la capacidad de reconocer todos los derechos. Uno de los temas también a futuro inmediato, es volver a revalorar en dónde del Estado mexicano esta facultad de investigación puede darse para poder tener esta respuesta, ¿no? Esta frase que sintetizaste, que se percibió un desorden generalizado en todas las instancias responsables, fue una de las menciones más claras de la necesidad de un nuevo arreglo institucional. En ese sentido, esperemos que sea parte de la agenda futura. Pero déjame regresar o introducir otros los temas en los cuales la Suprema Corte de Justicia ha sido reconocida, pero también en términos exigida, el tema de la tortura. Ha sido reiterado los señalamientos de organismos internacionales, de sociedad civil, entonces que la tortura, y así lo manifestaste en tu texto de Nexos, en términos de que sigue siendo una práctica cotidiana que afecta el debido proceso. Ante eso, la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo ha reaccionado? Nosotros hemos venido estableciendo una serie de criterios muy importantes para defender el debido proceso penal en nuestro país. Cuando hace muy poco el debido proceso era un tecnicismo que nadie lo utilizaba, y hoy ya hemos logrado un cambio que las autoridades por lo menos buscan cuidarlo, porque saben que si no se cuida, esto eventualmente puede echar abajo los procesos. Entonces, aun cuando todavía son muchos los casos en que se viola el debido proceso, se sabe que hoy hay una sanción. Y una de las violaciones a derechos humanos más graves que puede haber es la tortura. De acuerdo con los datos del INEGI, se desprende que sigue siendo lamentablemente una práctica en nuestro sistema de justicia. Y la Corte ha establecido con toda claridad que cuando alguien alega tortura, esta tortura tiene que ser investigada en dos vertientes. Una, como delito, es decir, si los servidores públicos torturaron o no y si cometieron un delito, lo cual requiere un estándar de prueba muy alto, pero la segunda vertiente, que es la que más nos interesa, como violación a derechos. Ahí el estándar para probar la tortura no es tan alto, es un estándar del cual se pueda presumir razonablemente que la hubo a través de la aplicación del Protocolo de Estambul y algunas otras pruebas, y a partir de ahí, si se acredita que una gente fue torturada, todas las pruebas derivadas de esa tortura no tienen efectos en un proceso. Es un tema que nos ha preocupado en la Corte, que entendemos también que lastima mucho a la sociedad y que es una práctica que debemos erradicar de manera absoluta. Y nuevamente nos enfrentamos a esta realidad, no obstante que la Corte se ha manifestado, que ha habido un proceso de jurisprudencia, es una práctica que todavía se da y la enorme urgencia de interiorizar para quienes tienen la responsabilidad de investigar, se den cuenta que a través de esta práctica simplemente se anula el derecho del presunto culpable, ¿sí? Y finalmente nuevamente la urgencia de construir esta cultura y esta interiorización de defender estos logros, ¿no? Y de que se sepa que si se tortura a alguien, eventualmente todo ese proceso pues se va a caer. Así es. Entonces no se logre el objetivo de los órganos persecutorios. Y que fortalece la percepción de impunidad, sí, pero tiene que también con la responsabilidad, en este caso, del Poder Judicial. Otro tema tiene que ver con uno de los señalamientos que se ha hecho de violaciones pues, continuas, tiene que ver con, déjame ponerlo muy práctico, negligencias médicas. La realidad es que muchas veces un enfermo se ve ante la necesidad de probar la negligencia médica y ha llevado a una serie de elementos enormemente de controversia y de dolor. Ante eso, la Suprema Corte también ha generado un posicionamiento. Hemos generado criterios muy importantes en materia de responsabilidad de hospitales y médicos, en materia de responsabilidad solidaria de hospitales públicos, de hospitales privados. Hemos también cambiado a quién le toca probar
no le toca al enfermo probar la negligencia del médico, sino el médico probar que actuó adecuadamente, respetando todos los parámetros. El peso de la prueba está Así en quien es. proveyó el servicio. Así es. Todo esto dentro del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque cuando un médico está o un hospital está prestando este servicio, lo está haciendo porque hay una autorización del Estado para ello, y en ese sentido también son responsables por violación de derechos humanos. Aquí hemos cambiado el paradigma tradicional de la responsabilidad. Y otro tema tiene que ver con esta realidad, no me gusta la palabra, pero es muy usual en términos de, digamos, el bullying, que le llaman. Sí. Que tiene que ver más con esta enorme realidad de acoso, hostigamiento. Y en ese sentido también la Suprema Corte ha manifestado que las escuelas donde se realiza tienen una responsabilidad, no es un asunto nada Así más de es. los individuos. Relátanos ese Así es. caso, porque Sí. sin duda pone en el centro nuevamente la responsabilidad de quien es el que tutela el servicio, que es en este caso las escuelas, las escuelas de educación pública. El bullying y el acoso sexual determinamos primero qué se entiende por él, qué garantías tienen que prestar las escuelas, y entonces se dijo, a ver, las instituciones no basta simplemente con que ellas no participen en este acoso escolar, sino tienen que también tomar todas aquellas medidas preventivas. Si son informados, con mayor razón. En el caso concreto tuvimos una situación de bullying en el cual no solo la escuela no tomó medidas preventivas, no solo la escuela no actuó cuando fue informada, sino que la propia maestra de este pequeño era parte del acoso escolar o del bullying. Consecuentemente hubo una condena económica a esta institución, que es muy importante para avanzar hacia una cultura de la responsabilidad. Así es. Que se sepa que las escuelas tienen la obligación de cuidar a los niños que están en sus centros educativos, y si no lo hacen así, puede haber sanciones más allá de las multas que pueda poner la SEP u otro tipo de autoridades. Puede haber una sanción dentro de un juicio que sea una indemnización económica, y creo que esto también vino a cambiar el paradigma, no solo de la reparación por acoso escolar, sino también el paradigma sobre el cual trabajan las instituciones con los niños. Así es, y además poner en el centro que las instituciones donde están, en este caso niños, son también responsables. No es un asunto, digamos, Así de es. particulares. Sí, no. Le corresponde Sí. y tiene responsabilidad, digamos, en este caso, el centro escolar. Déjame un Así corte y es. regresamos Gracias. a esta otra dimensión, porque si es verificable, visible, que la Suprema Corte de Justicia ha sido un factor, en este caso, de ampliación de derechos, reconocimiento de derechos, que ha jugado un papel en el equilibrio para tratar que los poderes no invadan competencias, de preservar el orden constitucional, estamos en un entorno futuro, que sería parte de la reflexión que me gustaría que nos llevaras, en el cual nuevamente necesitamos percibir que hay un esfuerzo para consolidar esa democracia germinal, como la llama Waldenberg. De eso me gustaría que habláramos regresando del corte. Les agradezco mucho que hayan acompañado el programa hasta esta última fase, porque sin duda una de las preocupaciones es, a raíz de los sismos, a raíz de la realidad de reconocer la fuerza social de los jóvenes, la realidad de la enorme solidaridad que existe, pero también las enormes desigualdades. O sea, no es casual que sea nuevamente el Istmo, Juchitán, o que sean las localidades más pequeñas o más periféricas las que viven nuevamente con mayor intensidad del sismo. En ese sentido, me gustaría, ¿cuál es tu percepción? Ha habido, a raíz del sismo, un movimiento, hay una sensación de que se están moviendo las cosas, desde propuestas inéditas o insospechadas de renunciar, o por lo menos propuestas de renunciar, digamos, a financiamiento a los partidos, reducir la representación, digamos, que era el sentido de esta expresión de los plurinominales. Pero me gustaría que, ¿cómo percibes el presente inmediato? Vamos a una elección el 18, en el cual todos, no se requiere ser analistas, asumimos que quien gane va a ser por pocos márgenes. Pero por otra parte está el contexto de corrupción, de impunidad, de violencias. Entonces, ¿cuál sería, digamos, tu percepción del momento? Y en esa percepción del momento, el papel que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia para consolidar la democracia. ¿Cómo podríamos, primero,
ayúdanos o compártenos cómo percibes este momento social, político que vivimos después del sismo, del doloroso sismo del 19 de septiembre. Yo creo que estamos viviendo un momento extraordinariamente delicado. Me parece que tenemos ya desde hace algún tiempo un gran descontento social, una crisis de legitimidad y de credibilidad en las instituciones, una sociedad muy polarizada, muy desigual, una clase política que ha dejado de comunicar y de conectarse con la ciudadanía en un sentido fuerte. Creo que derivado de estos hechos del sismo, vemos por un lado con optimismo esta solidaridad, sobre todo de los jóvenes, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que lo que viene pasada ya la emergencia es una crisis muy severa de vivienda, de bienestar, derivado precisamente de estas desigualdades tan marcadas. Creo que nos viene un proceso electoral muy complicado, muy ríspido y seguramente una elección con márgenes muy reducidos de quien gane. Y ante esta situación creo que todas las instituciones, pero particularmente la Suprema Corte, tenemos un gran compromiso, porque me parece que en 2018 la estabilidad y la gobernabilidad del país va a pasar en gran medida por el papel que juegue la Corte, su legitimidad social y su prestancia y su categoría para estar a la altura de la circunstancia. Y por el otro lado, creo que la Corte en particular tiene que ser cada vez más también un motor de cambio social. El desarrollo y la protección de los derechos nos han permitido no solo avanzar en una consolidación democrática desde una perspectiva electoral, sino también de lo que para mí es más importante, porque el otro deberíamos de darlo ya por supuesto, desde una perspectiva social. Al final del día, el desarrollo y la protección de los derechos de todos es lo que nos iguala como ciudadanos y como mexicanos. Y en esta lógica y ante este entorno sin duda complejo, me parece que nosotros en la Corte también tenemos que hacer un ejercicio autocrítico. Me parece que tenemos que reflexionar sobre qué hemos hecho bien, sobre qué nos falta por hacer. Yo apuesto porque tenemos que ser una Corte más cercana a la gente, más transparente, austera, con sensibilidad social, que comuniquemos mejor y que seamos conscientes del momento tan delicado que estamos viviendo. En ese sentido, déjame reconocer, es muy importante que los ministros de la Suprema Corte no se vean como una instancias, digamos, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Inaccesibles, y por eso reconozco mucho que nos permite entrar entre Canal 11 y México Social aquí a la Suprema Corte de Justicia y tener mayor conocimiento cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Es sin duda bienvenida que se televisan las sesiones plenarias, pero yo creo que esta parte de transparencia, digamos, cómo se procesan, cómo se discuten, las reglas del diálogo que ustedes tienen, es un asunto que es un esfuerzo continuo. Y en ese sentido creo que esta visión autocrítica es muy importante para estar en el momento. Y está también la otra dimensión, lo que mencionaste, de austeridad, de tener un comportamiento republicano, ético sobre todas las cosas, y de ahí la transparencia. Y en ese sentido me gustaría que ¿cómo puede la Corte, déjame ser muy, muy frontal, coadyuvar para enfrentar lo que se ha percibido como el elemento que más está erosionando esta credibilidad de las instituciones, la corrupción? O sea, me gustaría que nos hicieras un recuento de cómo poder desde aquí coadyuvar, porque tú lo has escrito, lo has sostenido, sí tenemos una percepción de falta de credibilidad, algunos dirían hasta de legitimidad de la institución por la falta de eficacia y eficiencia para resolver los problemas. En ese sentido, la corrupción, cómo la Suprema Corte de Justicia ha coadyuvado, está coadyuvando, cómo lograr ser un elemento para detonar este Sistema Nacional Anticorrupción, que está en el centro de la propuesta que se ha hecho en los últimos años, pero
hay una sensación, o por lo menos mi percepción es, está tomando demasiado tiempo, ¿no? Y sigue habiendo este proceso. Entonces, con el tema de la corrupción, ¿cómo la Suprema Corte de Justicia ha estado, digamos, coadyuvando a enfrentar que es sin duda uno de los procesos más corrosivos de la democracia mexicana? Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, en mi opinión, fue demasiado sofisticado, muy elaborado, en donde intervienen distintas entidades y creo que eso es lo que está complicando mucho que avance. En el terreno de la Corte yo creo que lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, ser absolutamente intolerantes con cualquier sesgo de corrupción dentro de la Corte, ser completamente transparentes y ajenos a cualquier sospecha en los asuntos que resolvemos. Y me parece, aunque esto no nos toca a la Corte, pero es porque la disciplina del Poder Judicial le toca al Consejo de la Judicatura Federal, me parece que es importante también ser autocríticos y llevar a cabo una revisión importante de en qué sectores del Poder Judicial tenemos problemas de corrupción y corregirlos y sancionar a quien se tenga que sancionar. Y también ser muy sensibles y muy enérgicos con los asuntos de casos de corrupción que lleguen al Poder Judicial a partir de los procesos y los juicios que eventualmente se van a llevar en esta materia, ya sea que se trate de algún proceso por delitos o ya sea a través de juicios de amparo o de algún proceso dentro de nuestra competencia de Poder Judicial que nos llegue. Creo que ese tema de la corrupción es uno de los cuales hay mayor sensibilidad en la gente, mayor molestia. Me parece que esta molestia y este hartazgo es justificado. Creo que ya se ha llegado en México a niveles de corrupción que son intolerables y creo que como sociedad, como sistema, si no hacemos lo que se tiene que hacer para revertir esta tendencia, podemos estar cerca de un estallido social, porque me parece que en un país con tanta pobreza, con desigualdad, con injusticias que se cometen todos los días, cada vez es más intolerable para la gente que se entienda para algunos el servicio público como un privilegio para enriquecerse personalmente. Sí, y está erosionando, digamos, el único instrumento, el instrumento más que tiene mayor potencialidad de transformar este país en un México de derechos, la democracia, está erosionando en sí mismo. Déjame tratar de cerrar el programa con una reflexión que también está en tus textos. En los últimos años ha surgido una serie de organismos autónomos. Algunos, entre otros tu servidor, hemos hablado que hay una especie de cuarto poder, porque no, se desprende del Ejecutivo y tiene una autonomía. Y ahí hay un papel que ha tenido la Suprema Corte en términos de esta autonomía que también ha sido, digamos, pues tensionada por los otros poderes. ¿Cómo visualizas esta construcción de estos 10 organismos autónomos que pareciera ser que es una dimensión que complementa, deja ponerlo, o que se hace adicional a los tres poderes? ¿Cuál sería tu percepción de estos organismos autónomos y esta tensión de la autonomía que para muchos ha generado una mayor complejidad en términos del control de organismos del Estado que parecía ser que no responden a las otras instancias en términos de complementación y coordinación? Por un lado diría, desde el punto de vista de teoría constitucional, yo tengo muchas dudas de que haya sido lo más adecuado generar tantos órganos constitucionales autónomos, pero como juez y como Corte lo que tenemos que hacer es cuidar y asegurar ese ámbito competencial que el constituyente le dio a estos órganos constitucionales autónomos. Por supuesto que es complejo, sobre todo en ciertas materias en donde parece que chocan ciertas atribuciones del legislador y del órgano constitucional y del Ejecutivo y de los estados. El diseño constitucional no siempre ha sido el más feliz y el más adecuado. Me parece que a veces respondieron a coyunturas fácticas de controlar ciertas cuestiones, de tal manera que tenemos un constitucionalismo extraordinariamente complejo. Pero el papel de la Corte siempre ha sido en este terreno, es decir, vamos a tratar de asegurar esa autonomía
que fue una decisión constituyente y que no nos toca a nosotros juzgar, nos toca quizás opinar en textos académicos, pero como jueces, y hemos, creo, logrado que este sistema tan complejo sea funcional dentro de lo que cabe, porque hemos precisamente venido asegurando esos ámbitos de competencia que son inéditos y que rompen toda la doctrina constitucional tradicional. Pues ministro, muchísimas gracias por permitirnos tener una comprensión más precisa del enorme papel que le toca a la Corte en términos de consolidar nuestra democracia y sobre todo enfrentar el desafío y los retos que nos decía el ministro en términos de un país que entra a un relevo en el Ejecutivo Federal, pero con una percepción de que hay que revisar mucho lo que se ha hecho, hay que consolidar mucho lo que tenemos. Y en eso no tengo duda, que tal como lo escribiste, la Suprema Corte de Justicia tiene un papel central en términos de consolidar nuestra democracia, transformarla para garantizar un México social. Por eso, muchas gracias, ministro, por dejarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí, a la Suprema Corte de Justicia. Buenas noches.